Hola, buen día. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, nos ayude. Dándole gracias a mi Jesús por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una oportunidad, dándole gracias a Dios por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo. Dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia, dándole gracias a Dios dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. Mi pastor, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Gloria a Dios. De antemano, expongo excusas porque de verdad, debido a mis labores y a mis responsabilidades familiares o laborales, no he tenido la posibilidad y la oportunidad de diariamente exponer los temas que como antes lo hacía, pero tomando en cuenta que dice la palabra que el que no provee para las necesidades de su casa es peor que un incrédulo. Y de verdad, bueno, he tenido la responsabilidad de sustentar y de ocuparme de las necesidades de mi casa. Bueno, dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a desarrollar esta enseñanza. El hombre espiritual. El hombre cuyo espíritu ha sido regenerado, dentro del cual mora el Espíritu Santo, puede ser todavía carnal, puesto que su espíritu puede estar aún bajo la opresión de su alma o su cuerpo. Tomando en cuenta que la madurez o la estatura espiritual son pasos graduales y progresivos que efectuamos de manera consciente y de manera intencionada nosotros. Cuando debemos darle gracias a Dios por el privilegio de adquirir y de crecer, de madurar en su doctrina. Debemos darle gracias a mi Señor Jesús de permitir que nuestro alimento pueda ir alcanzando una madurez conforme a la nuestra. Porque la leche espiritual como tal son partícipes las personas que son inexpertas, las personas que todavía son niños espirituales son los que le dan leche espiritual. Y las personas que están apuntando o que están en busca de una madurez y de un desarrollo, de una estatura espiritual, se le dispensa otro tipo de alimento, un alimento más sólido, más maduro. Gloria a Dios. Para poder ser espiritual tendrá que tomar unas medidas precisas y definidas, tanto usted como yo. Hablando en general, podemos encontrarnos con dos grandes peligros en nuestra vida, a pesar de que somos capaces de vencer tanto el uno como el otro. Gloria a Dios. Estos dos peligros, junto con sus correspondientes triunfos, son A. Seguir siendo un pecador moribundo o un creyente salvado. Y B. Continuar siendo un creyente carnal o convertirse en un creyente espiritual. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que en la vida del cristiano o la vida del hombre como tal apunta hacia pasos graduales y progresivos. Porque tomando en cuenta que Dios no es mago, tomando en cuenta que Dios quiere proveer un verdadero crecimiento y desarrollo para cada uno de sus hijos, pasamos de ser pecadores a ser cristianos, a ser cristianos pero carnales. Y siguientemente o consiguientemente, el Señor Jesús nos lleva a otra etapa, de ser cristianos carnales a cristianos espirituales.
Gloria a Dios. La plenitud como tal, o el desarrollo del cristiano como tal, es llegar a ser espiritual. Pero para poder ser espiritual debemos conocer sus leyes, debemos conocer las leyes del espíritu, debemos conocer muchas cosas en las cuales yo aún estoy en un proceso. Pero mi Señor Jesús ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad en este humilde servidor de expresar y de así como Él me ayudó a mí, yo ser una luz para, o ser instrumento del Señor Jesús para que otras personas puedan llegar a la madurez espiritual. Gloria a Dios. No es que yo sea el más maduro, el más espiritual, no. Simplemente le estoy mostrando lo que Él me mostró. Puede ser que usted llegue a ser más espiritual que yo. Puede ser que usted llegue a tener más estatura y más desarrollo espiritual que este humilde servidor. Pero igual la información y el conocimiento, dice la palabra en Oseas 4:6, dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y no queremos que mi Señor Jesús nos eche de su santo y sagrado sacerdocio. Queremos es continuar y avanzar en el proceso espiritual. Gloria a Dios. El Dios que puede convertir a un pecador en un cristiano dándole su vida, también puede transformar a un creyente carnal en uno espiritual, dándole su vida con abundancia. La fe en Cristo nos convierte en creyentes regenerados. La obediencia al Espíritu Santo nos convierte en creyentes espirituales. Vamos a recapitular esto. La fe en Cristo nos convierte en creyentes regenerados, en creyentes salvados. Pero eso no es suficiente. Tenemos que ser salvados, pero con poder, para poder ayudar a otros. Gloria a Dios. La fe en Cristo nos convierte en creyentes regenerados. La obediencia al Espíritu Santo nos convierte en creyentes espirituales, que es lo que apunta mi Señor Jesús. Así como la relación de vida con Cristo genera un cristiano, así también la relación apropiada con el Espíritu Santo nos convierte en creyentes espirituales. O sea, apuntamos en este momento a profundizar en una relación de amistad y una comunión regular y continua con el Espíritu Santo para poder llegar a ser sus amigos y convertirnos en creyentes y cristianos espirituales. Así como la relación de vida con Cristo genera un cristiano, así también la relación apropiada con el Espíritu Santo genera un hombre espiritual. Solamente el Espíritu puede producir creyentes espirituales. Su trabajo es conducir a los hombres a la espiritualidad. El orden del plan redentor de Dios, la cruz, ejecuta la obra negativa de destruir todo aquello que viene de Adán. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, el Señor Jesús nos lava de nuestra antigua naturaleza, de nuestra antigua cabeza que era Adán. Y somos edificados. Después de nuestro nuevo nacimiento, somos edificados en nuestra área espiritual o nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Como dice la palabra, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento o el desarrollo lo da Dios. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo, el trabajo positivo de edificar todo aquello que viene de Cristo. Gloria a Dios. La cruz hace la espiritualidad accesible a los creyentes, pero el Espíritu Santo es el que los hace espirituales. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. La cruz hace la espiritualidad accesible a los creyentes, pero el Espíritu Santo es el que nos hace espirituales.
El significado de ser espirituales, ser espirituales, pertenecer al Espíritu Santo, es que Él refuerza con poder al espíritu humano. Gloria a Dios. Como dije antes, en la medida que podamos orar y entrar en comunión con el Espíritu Santo en oración, de esa misma manera Él transferirá de sus propiedades y de sus poderes a nuestro espíritu. Porque lo espiritual no se enseña, lo espiritual se transfiere. En la medida que podamos seguir orando, seguir clamando, dice la palabra que en Jeremías 33:3, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Los poderes y nuestras necesidades físicas pueden ser suplidas por una conexión espiritual con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque todo lo físico es proveniente de lo espiritual. Lo espiritual es más real que lo físico. Gloria a Dios. Este refuerza con poder el espíritu humano para que gobierne al hombre por entero. Es por ello que en nuestra búsqueda de la espiritualidad nunca debemos olvidar el Espíritu Santo. Y este conduce de modo infalible a la cruz. Los dos nunca trabajan por separado, tanto el Espíritu Santo como la cruz, porque el Espíritu Santo realiza la edificación espiritual en nuestro espíritu. Es después del bautismo en el nombre de Jesús. Y el bautismo en el nombre de Jesús es, nos bautizamos en la muerte. Nos bautizamos en el nombre de Jesús en su muerte y en su resurrección espiritual. Gloria a Dios. Morimos físicamente, pero resucitamos espiritualmente. Gloria a Dios. Los dos nunca trabajan por separado. Un cristiano espiritual tiene que conocer experimentalmente al Espíritu Santo en su espíritu. Debemos conocer al Espíritu Santo. No es una religión, es relación lo que necesitamos. Relación con el Espíritu Santo. Debe pasar por distintas experiencias espirituales. Para dejarlo claro, las discutiremos de un modo correlativo en esta exposición, aunque en la práctica suelen ocurrir simultáneamente. Suelen ocurrir de manera automática y de manera seguida. Haremos unas pocas observaciones sobre cómo ser espiritual. Gloria a Dios. Pero no olvidemos lo que hemos aprendido hasta ahora. A esta altura debiéramos saber ya lo que nos obstaculiza en alcanzar la espiritualidad es la carne. La carne es lo que nos estanca. La carne es lo que nos impide llegar a un nivel espiritual. Gloria a Dios. Así pues, si una persona adopta una actitud adecuada hacia ella, no tendrá dificultades en su progreso. Es cierto, aunque sea sorprendente, que cuanto más avanza uno en su espíritu, en su espiritualidad, más conoce a la carne. En la medida que podamos avanzar y crecer en nuestro desarrollo espiritual, más debemos conocer a nuestra carne. Gloria a Dios. De no haberla conocido, ¿cómo habría llegado a ser espiritual? ¿Cómo podíamos haber llegado a ser espirituales si no conociéramos la carne? Si no supiéramos qué evitar y qué ejercitar para el desarrollo de nuestro espíritu. Por eso es que es necesario conocer la carne para poder profundizar y poder evitar sus ataques y sus asaltos. Por lo tanto, no podemos descuidar lo que previamente se ha dicho en cuanto a la carne, puesto que sirve como base para la búsqueda de la espiritualidad. Gloria a Dios, dándole gracias a Dios por los que han seguido estos videos. He hablado de todos los detalles. Bueno, Dios ha hablado a través de mí, de todos los detalles, de todos las especificaciones de la carne, de sus pecados, de sus transgresiones, de sus causas, de la causa de la carnalidad.
Gloria a Dios. Esto sirve como base para la búsqueda de la espiritualidad. A menos que trate de modo fundamental a la carne, todo progreso que hagamos será superficial. De modo que tratemos de modo fundamental a la carne, o sea, desde su origen. La tratemos o sea, la trate el Espíritu Santo a través de nosotros y podamos atacarla de manera asertiva y de manera con conocimiento, sabiendo qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos eliminando, qué es lo que estamos transformando en nuestra vida. Gloria a Dios. A menos que trate de modo fundamental a la carne, todo progreso que hagamos será superficial, poco profundo e irreal. Pero si uno sabe cómo resistir a la carne en todos los aspectos, negando su actividad, poder y opinión, puede ser considerado espiritual. En la medida que podamos, no importa si estamos en el proceso, no importa si estamos en el proceso, lo importante es que tengamos el conocimiento de qué es lo que nos impide llegar a ser espiritual. Cuando tengamos el conocimiento de qué es lo que nos impide llegar a ser espiritual, es cuando atacaremos de modo asertivo eso que nos hace estancarnos y que no nos permite avanzar en la búsqueda espiritual de mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Hasta la próxima entrega. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo y nos continúe guardando, nos continúe ayudando. El Señor les bendiga.